tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Como siempre acá, listos para poder iniciar una semana con información. Y en esta época que es candente, esta época es pues un plato fuerte para todos los que disfrutan de la política, ¿no? Los que gracias a Dios ya estamos fuera, agarramos pipocas y empezamos a mirar todo eso que se genera diariamente. ¿Y sabe qué? El día de ayer finalmente tuvimos un enfrentamiento, si de alguna manera se puede llamar, o un cara a cara, aunque no estaban frente a frente. ¿Y de quiénes estoy hablando? Estoy hablando de esos dos personajes que en este caso estarían encarnando lo que es el movimiento popular. Por un lado, don Evo Morales, ex presidente del MAS, qué duro, ¿no? Ex presidente del MAS, y por el otro lado Andrónico Rodríguez, que tampoco está en el MAS. Dos figuras fuertes que por ahora están fuera de ese instrumento político que en algún momento se había gestado desde las organizaciones sociales, un tema inédito, lo trabajé como parte de mi doctorado porque era algo nuevo, ¿no es cierto? La consigna era: ya no queremos ser escalera, queremos ser parte de la política. Y bueno, a partir de eso se construyó el MAS. Interesante, porque estos dos referentes de ese partido político ya no están siendo parte del MAS. El IPCP, que luego se convirtió en MAS en la búsqueda de una sigla política. Y se enfrentaron. El fin de semana se dijeron una y otra cosita, y tengo yo un equipo maravilloso que me ayudó a crear ese material. Vamos a verlo, por favor. Organizaciones sociales arcistas respaldan a Andrónico, entre comillas, aléjese de la manzana podrida. ¿Estoy mintiendo? Otro periódico: Tuto pide a Andrónico Rodríguez declararse libre de las garras de Evo Morales. Andrónico está cumpliendo a Tuto Quiroga, se aleja de Evo Morales. Se puede entender que es candidato de Tuto Quiroga entonces. Que estoy rindiendo cuentas al arcismo y soy ya parte del gobierno el año 2023. Cuando empieza ya la división de las bancadas, empiezan a acusarme que yo ya estoy prácticamente rindiendo cuentas al arcismo. Efectivamente, yo desde un inicio intenté unificar, intenté que se mantenga la unidad entre la Dirección Nacional del MAS y el gobierno. Yo salí públicamente diciendo de que todas nuestras diferencias que se resuelvan en instancias internas. Salí públicamente diciendo que callen los entornos y hablen los líderes. Entendámonos en diálogo, en reunión, en espacios e instancias internas, y no publiquemos nuestros problemas internos en los medios. Pero nada. Más bien yo salí y quedé mal parado para uno y para otro, y empezaron a acusarme de que yo soy ya parte del gobierno y del arcismo desde inicios del año 2023. 2 de mayo se declara candidato Andrónico Rodríguez. 3 de mayo, su asesor principal, doctor Israel Quino, en su Twitter, ¿qué dice? Escuchen bien: hoy requerimos de liderazgos que describan la historia política de nuestro país en unidad y sin polarización, sin ideologismos que nos divida, y construyendo complementariedades democráticas. Hoy Andrónico Rodríguez asume el desafío de ser candidato a la presidencia de Bolivia 25-30, sin ideologismos. Compañeras, compañeros, Trópicos de Cochabamba, nos hemos dotado de principios de ideología. Aquí nuestra lucha ha sido gringo. Somos antiimperialistas. Como gringos. No está diciendo no hay que luchar contra los gringos. Sin ideología. Primero me dicen candidato del arcismo. Esta será una guerra que no va a acabar nunca. Porque uno dice una cosa y el otro tiene algo para retrucarle. Eso es parte de la política. Existían los sofistas, no sé si usted recuerda, esos filósofos que podían debatirte
tanto de un lado como del otro, y siempre había razones las cuales aplaudir. Así está este tema, ¿no? Son dos sofistas. Uno va a insistir en su tema, el otro también. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros siendo simplemente mudos testigos de esta confrontación de un mismo partido político. Pero claro, lamentablemente nos afecta profundamente, porque estamos teniendo conflictos en las calles, porque están cerradas algunas calles por las marchas, y en realidad este asuntito debía resolverse así, entre esos dos caballeros, y no involucrarnos a nosotros, una sociedad que está, algunos mirando con pipocas, pero otros sufriéndola día con día. Caramba, qué complicado se hace esto. Qué triste ver esto, que no es puesta en 3, ¿no? Ahora es en 4, ¿no? En 4 se ha fragmentado ese partido político. Pero en cambio, mientras hay interesantes encuentros, uno de ellos se llama Unidos, así, ¿no es cierto? Unidad. Y le doy la más cordial bienvenida. De muchos años nos estamos viendo a un amigo que se ha incorporado a este desafío político. José Luis Lupo, ¿cómo estás? Candidato a vicepresidente junto a Samuel Doria Medina. Hola, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás, Verónica? Qué gusto poder conversar contigo después de tanto tiempo. Tantos años. Yo te conozco pero cuando éramos muy jóvenes. Sí. Cuando eras ministro de Comunicación. Y desde antes, desde que era director del INE. Puede ser, tienes razón. ¿De qué año estamos hablando? 1992. Bueno, tú has visto Bolivia aquí estos 5 últimos años, pero también la has visto desde fuera, y uno de afuera tiene una perspectiva bien particular. Cuéntame, José Luis, ¿cómo veías Bolivia cuando estabas ahí afuera? Bueno, yo nunca me desprendí realmente de Bolivia. Bolivia siempre fue mi obsesión. Mi familia siempre vivió en Bolivia, a pesar de que a los chicos, cuando empecé a rodar por el mundo, los llevé conmigo, pero siempre estuve pendiente de lo que ocurría acá. Yo creo que América Latina ha vivido un momento difícil, un momento de división, un momento de tensión y de polarización, con todo el movimiento de todo lo que se llamó el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, todo este movimiento del socialismo del siglo XXI, donde cayó Bolivia a través de los gobiernos del MAS. Y fue algo, bueno, estamos viviendo... ¿Por qué se da? ¿Por qué no me parece una casualidad que de pronto todo Latinoamérica se tiña de rojo? ¿O a ti te parece casual? No, de ninguna manera. Yo creo que esto fue completamente elaborado, construido, y el populismo se construye cuando hay plata. Cuando no hay plata es crisis, como lo estamos viviendo hoy día. Cuando hay plata siempre hay para la prebenda, para las canchitas, para obras, para todo, ¿no? Entonces llueve para todos y el país se queda en una especie. Yo siempre pongo una parte gráfica que es como un río que es lleno de obstáculos cuando está el agua baja, pero cuando los precios suben, sube toda esa agua y parece que fuera un río navegable y hermoso, pero en realidad no se ha resuelto nada. No se ha resuelto la productividad, no se ha resuelto la educación, la salud, la infraestructura, pero vivimos un sueño populista que hace creer que somos un país, nos decían Suiza acá, y en realidad somos un país extremadamente pobre. Somos un país pobre porque ese fue el discurso que siempre se sostuvo desde la derecha. Siempre era: somos un país pobre, pobrecitos somos nosotros, tenemos que estirar la mano a ver si alguien nos echa unas moneditas. ¿Somos realmente un país pobre? Qué duro concepto, ¿no? Creo que hay que diferenciarlo. Somos un país viable, con un enorme potencial. Tenemos recursos naturales, minería, litio, tenemos el sector agroexportador, tenemos talento humano, tenemos juventud. No somos tan pobres, pues, José No somos Luis. pobres en eso, somos un país con un potencial inmenso. Yo diría que somos un país víctima de políticas irresponsables, donde en estos 20 años se han malgastado, se han saqueado 120.000 millones de dólares. O sea, Bolivia no va a tener en un periodo tan corto una cantidad de plata tan grande que debió haberse destinado a educación, salud, infraestructura, a cambiar estructuralmente el país. Se la gastó. ¿Solamente estos últimos 20 años o venimos de una casta política que hizo de las suyas con nuestro país? Tenemos todos los periodos, tenemos la dictadura, tenemos la estabilidad democrática, la parte de Siles Suazo, la estabilidad económica de Paz Estensoro, tenemos los gobiernos de nuestra democracia los últimos 40 años, donde se ha hecho todo lo que se ha podido, pero nunca, jamás tuvimos un auge económico tan grande. Y te voy a decir por qué. Todos estos gobiernos, no solo uno, dejamos el gasoducto al mercado más importante del continente, Sao Paulo, a Argentina.
construidos los gasoductos y los contratos hechos para venderle gas a los principales mercados, y se descubrieron las reservas de gas en Bolivia y se las certificaron. Todo ese ingreso, que ya se lo dejó construido, se multiplicó por 10, porque como es un commodity, tuvimos el superciclo económico en el mundo y los precios internacionales se fueron al cielo. Ajá. Una fórmula establecía que el precio del gas estaba atado al petróleo y los ingresos en Bolivia fueron gigantescos, sumados a los de la minería, que también subieron, y a la agroindustria. Una época de bonanza, pues, de sin bonanza lugar a dudas, increíble. ¿no? Entonces, mal administrada. No solo fue una época de bonanza económica, sino que también fue de mandato político. Nunca hubo un gobierno democrático que ganara con más del 50%. Pues eso es culpa de los anteriores partidos políticos. Había una crisis que la gente ya no los quería ver. Efectivamente, y tal vez de no saber ver a tiempo el proceso político, cómo venía, de no haber promovido la inclusión política más a tiempo, la inclusión social. Efectivamente. Pero ese fue el resultado. Tenían mandato político y tenían auge económico. Y mira dónde estamos hoy día. Estamos en el umbral, yo no diría ya en el umbral, sino a medio camino de una crisis sin precedente, cayendo en caída libre. Ahora, me asusta un poquito cuando me dices que la época de Víctor Paz Estenssoro ha sido una época de estabilidad económica. Yo, en cambio, la conceptualizo como la peor época de un sufrimiento y unas medidas tan deshumanizadas del 21060, lo que vivieron los relocalizados. No sé, yo no estaría de acuerdo con una estabilidad a ese precio. Es que vamos a ver un poco lo que el equivalente, el otro lado de la moneda. El doctor Siles fue víctima también, y yo diría, por un lado, él tenía que mantener la democracia, tenía que sobrevivir la democracia, estaba naciendo la democracia. Mitad del país apostaba a volver a la dictadura del orden, paz y trabajo, y la otra mitad a la dictadura del proletariado. Es decir, que el doctor Siles fue un héroe para hacer sobrevivir esa democracia. ¿Pero a qué costo? Tuvimos una inflación, pues. No, primero económico, tuvimos una inflación de 8.170%, claro, que en un momento llegó a 23.000%. Saliendo de la UDP, ¿no? Exacto, déficit fiscal de 15%, pobreza enorme, o sea, una carestía tremenda, no había alimentos, no había GLP, no había nada. Entonces el doctor Paz tenía que estabilizar esa economía, porque si no, no podía sobrevivir ni la democracia. ¿Que tiene costo la estabilización? Sí tiene costo. Fíjate que la inflación se estabilizó de 8.000% a 66% en un año, ¿no? Lo que pasó es que además tuvieron mala suerte, al revés del MAS. Una vez que se hace el proceso de ajuste con el 21060, se caen los precios del estaño. Es como que el paciente salía apenas del hospital y lo pisa un auto. Y ahí empieza el tema de cerrar las minas, la relocalización y todo eso. Pero bueno, sobrevivimos a todo eso y tuvimos el auge que disfrutó el MAS. ¿Tú te sientes un poquito como en esa época de don Víctor Paz Estenssoro, entrando a un momento casi post-UDP? Sí. Lamentablemente sí, porque tenemos un déficit fiscal de 10%, un déficit comercial de 10% y muchos años. No hay reservas, no hay dólares, no hay gasolina, los precios suben y estamos ahorita cayendo en caída libre hacia ese hueco que no conocemos cuán profundo es. Estamos en un momento de crisis tan aguda como en los 80, solo que en un país distinto, un país más grande, un país de exportaciones de 10.000 millones. Eso no quiere decir que sea más fácil, probablemente sea más difícil. A ver, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas que me gustaría entender cómo ustedes están desafiándose a ustedes mismos, porque eso es ponerse la soga al cuello, decir que en 100 días lo vas a resolver, y tú sabes cómo es nuestro pueblo no te perdona, ¿no? Entonces te voy preguntando un poquito para ver el camino. El aparato estatal es inmenso, ¿ustedes tienen un plan sobre ello? Sí, mira, para darte una idea, el empleo en Bolivia, la población económicamente activa, es decir, la gente que está en edad de trabajar, llega más o menos a 6.800.000, de los cuales apenas 1 millón es formal. Sí, desgraciadamente. Y de ese millón formal, la mitad, más de 500.000, son empleados públicos. Empleados públicos, el aparato estatal ha crecido en casi 20 veces, ¿no? ¿Qué hacemos empresas con eso? Públicas, etcétera. Hay que racionalizar. No podemos seguir financiando con nuestros impuestos, con lo que tú, con lo que yo pagamos, financiar empresas que solamente son agencias de empleo. Una masacre blanca, sin embargo, ¿no? Es una masacre blanca porque ni siquiera sabemos, en Argentina les llaman ñoquis, ¿no? Ñoquis porque se comen los ñoquis el día 29 y esa gente iba solo, estos empleados
públicos iban solo a comprar su sueldo el día 29. Entonces los llamaban ñoquis. No sabemos, pero lo que sí es imposible de aceptar, claro, no y es sabemos. inaceptable es el tamaño. El aparato estatal nos cuesta 80% del PBI. Por Dios, 80%. El presupuesto para el Sí, aparato sí, estatal. sí. En Paraguay es 30%. ¿No? Bueno, Entonces hay que racionalizar. Yo creo que cualquier intento de poder salir de esta crisis y cualquier esfuerzo que hagamos va a ser un esfuerzo para todos, y es Ya. la pura verdad, y vamos a necesitar ayuda de afuera, pero obviamente es responsabilidad del gobierno que nos toque hacer eso, el poder tener muchísimo más énfasis en proteger a la población más vulnerable, porque hay una clase media que se ha graduado como clase media, Sí, era pobre, afortunadamente. pero está en el Hemos umbral hecho de crecer degradarse en eso. cualquier Ajá. momento. O sea, si no tenemos unas políticas adecuadas, Un plan, esa ¿no? clase media graduada puede degradarse nuevamente a clase pobre. A ver, Samuel viene con el estigma de la privatización, ¿no es cierto? Tú también has estado en gobiernos en los que efectivamente la privatización era la solución. Ahora pareciera que es la fórmula mágica. ¿Tienen previsto hacer algo similar? O sea, No. ¿se privatizaría BOA, que no anda muy bien, y todas esas empresas estatales? No. Te estoy grabando, No tenemos José Luis. la menor intención de privatizar nada. Ya. Es más, yo te separaría las empresas públicas estratégicas, que son fundamentales, yacimientos, la empresa del litio, etcétera, deben ser empresas estratégicamente manejadas por el Estado, porque son recursos naturales que son constitucionalmente del Estado. Entonces, estas deben ser, sin embargo, deben tener una forma de organización que garanticen su eficiencia y su poder económico mismo. Por ejemplo, negociar con Petrobras. ¿Quién lo va a hacer si no es yacimientos? ¿Y quién va a representar al Estado si no es yacimientos? Eso se debe preservar. Pero se han multiplicado una cantidad de empresas públicas que producen bienes y servicios. Esa es tarea del sector privado. Correcto. Producir vasos, producir comida, producir Correcto. equipos, qué sé yo. Eso es una competencia desleal, porque compiten con la plata del Estado, con el sector privado que apuesta a su Y patrimonio. de la manera más desleal. Totalmente desleal, porque si pierden la plata nuestra no les importa, son deficitarias, pero el sector privado arriesga su patrimonio. Sí. Esas no, ninguna empresa deficitaria se va a privatizar, se van a cerrar, porque no son adecuadamente constituidas y porque no son rentables. Buen punto. Ahora yo quiero saber entonces de dónde logramos los recursos frescos, esos dólares que necesitamos. ¿De nuevo nos vamos a empeñar pidiendo préstamos a uno y otro lado? Tú mencionabas los 100 días y tienes razón. ¿Por qué 100 días? Porque la gente está sufriendo, no solo necesita saber que tenemos un plan y un programa, necesita saber que estamos con el sentimiento de urgencia, que sabemos que la gente pobre no tiene 5 años, no los tiene. No tiene 2 meses. Así O sea, es. No tenemos. Por eso 2 hemos puesto 100 días de plazo para poder anclar las expectativas a que esto cambió. Dejamos de caer y empezamos a recuperarnos. Los 100 días son para poder reducir el déficit, para presentar el presupuesto, para tener expectativas positivas, para generar confianza, ¿Cómo? para traer dólares, ahí voy, para traer dólares y para abastecer combustibles. ¿Cómo? Hay que ir a la ayuda internacional. No hay otra. O sea, hay 2 formas de poder estabilizar el Ayuda presupuesto. internacional con préstamo. Ahora te digo cómo. Mira, si tenemos 10% de déficit, lo primero que tenemos que hacer es cortar ese déficit. Por supuesto. Si cortas ese déficit, ya te ahorraste mucho dinero que no vas a necesitar prestarte para cubrir el déficit. Ya. Eso es lo primero. Ese déficit está formado por el déficit de las empresas públicas y Eso. por el subsidio a los carburantes. Ya, buen punto. Que Ese debe me corregirse. interesa. Ya, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la fórmula para dejar de subsidiar los carburantes? Es que no hay diésel más caro que el que no hay, y hoy día no hay. A los agropecuarios no pueden perder su cosecha En pocas palabras, mejor que suban pero que haya. ¿sí? Exactamente. Y que lo decimos todos nosotros. O sea, Exactamente. no importa que suban un poquito la gasolina, pero que haya gasolina. Ya, Exacto. Con la entiendo. gasolina hay que tener un poco de cuidado porque sí tiene un efecto multiplicador sobre precios, que es la otra variable que afecta a los hogares, la inflación. ¿Ok?
Ahora... Pero es que José Luis está viendo exactamente lo mismo. No importa si ha subido o no la gasolina, los precios igual se han disparado, solamente que de manera silenciosa. Así ¿no? es. Es una verdad a gritos, pero sucede de la misma manera. Es que en economía no hay, como dicen, almuerzo gratis. Si financian el déficit con emisión monetaria, es como que nuestra economía sea de 10 papas y que la masa monetaria sea de 10. Entonces cada papa cuesta 1. Si de pronto se vuelve 20 la masa monetaria, cada papa cuesta 2. Así nomás. Entonces, como financian el déficit emitiendo dinero, la inflación sube. Va subiendo. Y eso es así. Así de simple, hay que cortar la emisión, hay que cortar el déficit, es lo primero. Oye, hay que cortar la emisión de dinero. O sea, estás afirmando que se ha estado produciendo dinero sin respaldo todo este tiempo. Sin duda, si no, ¿cómo financian el déficit si ya no hay préstamos de afuera? Y los préstamos no pueden ser para eso. Entonces, ¿por qué nos vamos a prestar plata? Nos vamos a prestar plata porque hay una comunidad de organismos internacionales que se especializa en ayudar a los países que están sufriendo crisis, inestabilidad económica y este tipo de procesos. Con sus condiciones, ¿no, José Luis? Y muchas veces condiciones inhumanas. En esto yo lo veo al revés. Yo creo que las condiciones son nuestras. Tenemos que tener un programa económico que de por sí recorte el déficit. Entonces, antes decían, no, viene el Fondo Monetario y te va a exigir que cortes el déficit. Buitres. No, lo más doloroso que podríamos hacer en Bolivia es no hacer nada y que esta situación continúe. Hay que parar ese déficit. Hay que pararlo. Y eso es la carta de presentación con los organismos. Yo ya paré mi déficit. Ahora necesito plata para liquidez, para estabilizar mi tipo de cambio, para estabilizar mi carencia de dólares, para poder invertir, para poder crecer. Entonces, vamos a presentarnos a la comunidad internacional con dos condiciones. Un gobierno confiable, un gobierno con programa económico y un gobierno que ya corta su déficit. Pero para todo lo que estamos hablando, es indispensable ganar las elecciones y ganarlas bien, sí, pero porque si no, no hay forma. Si le explicas esto a nuestra gente con claridad, la gente obviamente empieza a enamorarse del proyecto si es que hay unas alternativas interesantes. Por ejemplo, de verdad los cruceños nos están jugando feo, los exportadores, y no están haciendo llegar los dólares de todas esas exportaciones que están logrando. ¿Se ha cortado verdaderamente eso? No, es todo lo contrario. A ver. Es todo lo contrario. En realidad, las exportaciones son el sueldo del país. Si ponemos trabas a las exportaciones y nos volvemos un país tranca para las exportaciones, llegan menos dólares. Y si llegan menos dólares, no tenemos para pagar la deuda y no tenemos para darles a la gente que demanda dólares para importar productos. Es la situación actual. Hemos puesto, en lugar de premiar a los exportadores, les hemos puesto trabas. Trabas para que exporten y por eso llegan menos dólares. Y algunos de ellos seguramente con razón también dirán, voy a ver de qué manera no llegan. Porque en realidad hay que impulsar las exportaciones, hay que darle todas las condiciones para que exporten. Pero tú sabes que hay exportaciones y exportadores muy poco patriotas que empiezan a exportar todo para afuera, dejan vacío el mercado local, que debería ser el primero que ellos llenen, y se están aprovechando de nuestra mano de obra que es más barata, de nuestros recursos naturales, y están trabajando todo para afuera. Ocurre que en realidad el origen de todo eso es la productividad. Si nosotros dejáramos de tener controles y tuviéramos una economía abierta y productiva, como debe ser, nuestro sector exportador es muy productivo, agroindustrial, ¿qué pasaría? Que si quieres lo exportas o si quieres lo vendes adentro. Y si quieres tú lo compras importado, o sea, carne argentina o carne paraguaya o uruguaya o brasileña o boliviana, porque tendríamos la misma productividad. Pero si tú exiges a la gente mediante trabas y mediante aranceles, encareces los productos, el que pierde es el consumidor, porque el consumidor va a tener que consumir las ineficiencias del país a las cuales los estás obligando. Todo esto ocurre por querer mirarnos hacia adentro y hacia adentro. Tenemos que abrir la economía hacia afuera. Es la única manera de ser competitivos en el mundo y adentro. Yo creo que también el hecho de que nuestra moneda sea tan baja en comparación de todo nuestro alrededor, estamos pues en desventaja, porque ahí empiezan a fugar todo, ¿no? Desde gasolina, aceite, lo que estamos viviendo ahora. Mientras seamos el país que más barata tiene la moneda, por supuesto que va a seguir sucediendo. Si nos subimos un poquito, ya va a ser menos cómodo. Tú ponías un ejemplo súper interesante, porque, a ver, pongamos en ese ejemplo el aceite. El aceite, yo te digo,
No lo vas a exportar, vas a abastecer primero mi mercado interno. Pero como es tan bajo el precio de ese aceite, se lo van a sacar de contrabando para venderlo en un país vecino más caro. ¿Y qué va a ocurrir? Que no va a haber aceite. Y lo vas a terminar comprando más caro acá mismo. Del que venga de afuera. Del que venga de afuera. Así es. Pero ¿cómo resolvemos eso? Abriendo la economía, poniendo los precios relativos en los niveles que deben ser, sin mentirnos a nosotros mismos. Eso es lo que somos, es lo que podemos producir y es lo que vamos a hacer. Y obviamente para eso tenemos que estabilizar la economía. Cuanto más dificultades, cuanto más controles pongamos, solo favorecemos a unos cuantos. La gasolina es el ejemplo más patético que hay. El precio de la gasolina o del diésel que se va de contrabando, es tanta la diferencia que los cisternas se van a vender afuera y vuelven seguramente dólares para cambiarlos en el mercado negro y favorecer a unos cuantos. ¿Quién se ha perjudicado? Tú, yo, el consumidor. ¿Quién se ha beneficiado? El contrabandista, alguna autoridad corrupta que hizo salir esa gasolina. ¿Y quién más se ha beneficiado? El país vecino. Sin duda. Le hemos subsidiado al país vecino. Y algunos dueños de bancos que además son dueños de justamente la elaboración de aceite, la producción de carne y todo eso. O sea, hay una jugada oscura ahí que el pueblo desafortunadamente no conoce. Déjame hacer una pausa, regresamos enseguida. Estamos dialogando el día de hoy con José Luis Lupo, candidato a vicepresidente por Unidad, acompañando a Samuel Doria Medina. Los días lunes vamos a entrevistar precisamente a quienes son parte de los binomios, de los diferentes binomios que se están presentando para nuestro país, con esa presencia y con esa esperanza de que vengan días mejores, porque por lo menos ahorita bien no estamos. El día de hoy estoy con José Luis Lupo, candidato a vicepresidente de Samuel Doria Medina y de esta alianza llamada Unidad. Te hablaré un poquito del tema social, un poco de este país que muchos lo han descrito como las dos Bolivias, una Bolivia profunda de gente que dice ni un cara más, ¿no? Y una Bolivia de repente más urbana que no dice ni un cara más. Entonces, ¿qué opinas de eso? A ver, ¿qué Bolivia tenemos hoy? Primero, en economía todo el mundo de verdad cree que son números y que eso expresa todo. La economía debe ser una de las ciencias sociales más afectada por la psicología. ¿Ah, sí? Claro, el mercado se mueve por dos sentimientos siempre: miedo y codicia. Correcto. Y la economía funciona si es que hay confianza. Y las expectativas se basan en la confianza y las expectativas son lo que determina la economía. Los números son los resultados para medir, pero realmente la economía funciona en función a la conducta de la gente. Ya. Si la gente cree, avanza. Si la gente no le da la confianza, se va al diablo. ¿Verdad? Por eso es que yo digo siempre, es imposible salir de esta crisis con este modelo y con este gobierno, porque la gente ya no le cree. Ya no le cree, definitivamente. Es fundamental volver a fijar la esperanza y la confianza. Alguna gente, José Luis. Sí. Porque hay una Bolivia profunda ahí que si tú le dices mañana va a salir el sol rojo, porque lo dice, no sé, pero al presidente lo votó el 55% de Bolivia. O sea, confiaron en él, hay que ser honestos. Y en un Tribunal Supremo Electoral manejado por los pititas. Por eso, entonces, tenían el mandato y nos trajeron a esta crisis. Y la gente sabe perfectamente cómo se puede salir. La gente en el Alto sabe hacer sus negocios, sabe hacer comercio. Mejor que nadie. Mejor que nadie. De lejos. Mejor que nadie y saben qué necesitan para eso. Pero en la pregunta, ¿qué hacemos con estas? ¿Hay verdaderamente dos Bolivias? Yo creo que hoy día tenemos una Bolivia muy urbana, tremendamente urbana, todavía muy joven. Producto de ese crecimiento del aparato estatal. Y de la migración del campo hacia las ciudades, que tenemos ahorita una población urbana en 70% y una juventud todavía muy grande. Y la presencia de la gente, la ocupación del territorio nunca ha sido como hasta ahora. Ya no es una Bolivia del eje central que sea La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Hay un eje al sur, un eje quechua que nace en Cochabamba y va hasta Tarija, con una infraestructura bastante bien hecha, que entre las cosas que se han hecho bien, y que tiene un potencial para economía naranja, la ruta del vino, el turismo. El turismo es una de las apuestas más grandes que hacemos nosotros para traer dólares. Que han despegado bien solitos, te digo, ¿no? Que han despegado a pesar de las dificultades. Sangre, sudor y lágrimas. Así es. Entonces, Bolivia es otra.
Bolivia es otra, yo no veo una Bolivia dividida. Nuestro proyecto político quiere ir ahí, quiere ser un proyecto político de la integración nacional, regional, sectorial, glacial. Es un proyecto político de centro, con puertas abiertas para todos y para construir esta Bolivia de la tolerancia, de los acuerdos, de la confianza, del progreso finalmente, porque todos queremos lo mismo, todos queremos progresar, ¿no? Tú hablabas de esa migración campo-ciudad tan grande. Mi padre era una preocupación que tenía. Él decía, lo veía, estamos hablando de 30 años atrás, y él ya decía, hay mucha migración, tenemos que darles condiciones de vida ahí en sus comunidades. Llegó el gobierno del MAS y cuando pensábamos que iba a hacer eso, en absoluto, siguen teniendo probablemente la misma o peor pobreza en esas comunidades, cantones muy humildes. Así es. ¿Tienen ustedes algún plan en referencia a eso para invitar a que esta gente regrese a sus comunidades y despeguemos desde ahí algún proyecto productivo? El proceso de urbanización no es solo de Bolivia. Países como Argentina son 92% urbanos, Brasil. El proceso de urbanización se da. El problema es que se ha dado sobre la base de ciudades no planificadas y que han crecido mucho más allá del potencial de dar servicios básicos adecuados a la gente. Ya hoy día está comprobado que la mejor calidad de vida se encuentra en las ciudades intermedias. Sí. Ciudades intermedias de entre 150, 200 mil hasta 400, 500 mil habitantes. Yo creo que ese es el modelo de urbanización al que todo el mundo quisiera. Y esos modelos están mucho más conectados con las comunidades que tú mencionas. ¿Y lo tienen previsto en su programa? Parte del programa es eso, justamente los ejes que hemos hecho de ciudades intermedias es parte del programa y lo hemos presentado así. No es un regreso, no es una ruta inversa, pero es mostrar de que hay posibilidades de vivir con mejor calidad de vida en ciudades intermedias que ir a alimentar urbes que cada vez son más difíciles en tránsito, en todo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la principal razón de la migración es el empleo, la segunda es la educación. Sí. Bueno, en realidad la primera era la pobreza. Era tan pobre estas comunidades que ibas a subsistir. Y siguen a las siendo, ciudades, y siguen siendo. O sea, siguen sin tener las más básicas condiciones de vida. Eso es lo que a mí me duele, que tendría que haber sido una revolución y que todos vivan felices. Hasta el Malcu lo estaba logrando, que tractores, les daremos esto. Luego desapareció eso. Sigue siendo ese grupo un grupo abandonado por nuestro país. Sí. Sí, es verdad, y es un tema que hay que verlo así, porque yo no concibo el desarrollo de Bolivia sin la integración de todas estas comunidades dignamente al proceso económico boliviano en general. Hay que reconocer todo, hay que reconocer la lengua, hay que reconocer las ya se costumbres, reconoció la cultura. gracias a la Constitución. Es cierto y hay que reconocerlo, es un paso vida, importante. ¿no? Pero ahora tienen que estar integrados en un modelo boliviano donde se reconozca dignamente también ese aporte a la integralidad del país. Yo decía al principio del programa y hablaba un poco del IPSP, que fue motivo de mi tesis doctoral en Salamanca, porque eso fue una cosa muy novedosa, ¿no es cierto? La construcción desde las organizaciones sociales de un instrumento político. Así es. ¿Qué crees que ha pasado con esto? Yo creo que ha sido muy fácil en su momento, muy difícil primero, pero después muy fácil y muy prebendal por la cantidad de dinero que circuló en Bolivia. Y creo que eso ha ido erosionando esta base, no solo del instrumento político, sino del espíritu mismo de ciertas comunidades, de ciertos sectores. Y bueno, además ha coincidido con una decadencia del sistema de partidos políticos en general, ¿no? Y no solo acá, otra vez, o sea, las expresiones de ciudadanas han sido más fuertes que las organizaciones políticas. Más bien acá yo creo que eso se ha mantenido más fuerte, aún ahora todavía es una expresión política importante la que tienen. ¿Tú crees que son todavía absolutamente evistas, masistas, androniquistas, como queramos llamarlas? Yo creo que hay una corriente importante que los apoya, pero al mismo tiempo se ha dado cuenta también de que aquí ha habido una estafa de por medio que ha estado adornada por mucho dinero. Pero muchos de ellos han sido parte de eso, ¿no? Sí, muchos han sido, pero yo ahí separo la dirigencia de lo que es la gente, ¿no? O sea, qué bien. La dirigencia es una cosa y yo creo que la dirigencia nos ha llevado a un camino de este resultado de crisis, pero la gente está sufriendo por igual
de cualquier lado. Sí. Por Ahora, eso creo en un proyecto país, en una agenda Bolivia de salir de la crisis que involucre a todos. ¿ustedes se están acercando a esos pueblos, a esa Bolivia profunda, esos pueblos originarios? Estamos haciendo todos los esfuerzos y obviamente nosotros no queremos ser un movimiento urbano de las ciudades y mucho menos en contradicción con lo que es esto. Bolivia es un país plural, hay que verlo así y hay que trabajar un sistema al estilo de una telaraña que recoja todas esas expresiones, que no es por paternalismo, son expresiones que nos potencian como nación, nos potencian como Estado. Y eso es lo importante, porque eso nos da una riqueza inmensa, nos da un valor social, nos da nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra dignidad, todo. ¿Qué haríamos con la droga? ¿Ustedes estarían pensando traer a la DEA nuevamente? Yo creo que hay que traer toda la ayuda posible para combatir, pero primero hay que partir de reconocer que este no es un tema únicamente de Bolivia. Esta es una problemática regional y mundial, donde la responsabilidad de combatirla debe tener esa expresión nacional, regional y mundial. El narcotráfico tiene intereses a lo ancho y a lo largo del globo y no podemos nosotros asumir simplemente una parte de esa lucha y el costo de esa lucha. La DEA nunca nos garantizó que se acabe la producción de droga, por el contrario, se hicieron parte de eso y eran de la misma cadena productiva de repente. ¿Tú crees que fueron se debería... otras épocas y además a la DEA le interesaba muchísimo pelear contra el narcotráfico porque la droga boliviana iba para Estados Unidos. Hoy día la ruta del narcotráfico es otra. Sí, es Europa, ¿no es cierto? Y es por Brasil, y entra Argentina, y entra Chile. ¿Crees que ya no le y va por los ríos amazónicos? Yo creo que le interesa más a Brasil y Chile ahorita que a cualquier otro, a los europeos. Pero otra vez, hay que constituir y hay que ser parte de una lucha internacional, porque este es un problema internacional. Recién vuelves de 360, de esta iniciativa de Claure, muy interesante. Muchos dicen que han ido ustedes todos a recibir unas instrucciones del imperio. No, yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, la valoro enormemente. Yo le agradecí públicamente a Marcelo Claure esta iniciativa porque la empujó él. Mira quiénes reunió exministros, gente que hacía política, academia, sí, influencers, periodistas. ¿Para qué? A toda esa energía humana y a todo ese pienso humano, los reunió en un solo lugar para hablar de Bolivia, de su problemática, de su crisis. ¿Por qué con una fórmula extranjera? No había ninguna fórmula extranjera porque en realidad Bolivia 360 fue elaborada por Ricardo Hausmann, que es venezolano, y con su equipo de Harvard, en uno de los mejores lugares del planeta en términos de academia, y fue presentada con la participación de organismos internacionales, de exministros, de una serie de gente, de empresarios bolivianos, etcétera, para discutir Bolivia. ¿Qué tanta presencia tenía en todo este trabajo de investigación y esta propuesta el propio Claure, que es el boliviano, digamos? No, yo creo que él es el promotor y el motor de esto para poder reunir en una sola sala durante 2 días a toda esta gente para hablar solo de Bolivia. Eso es muy difícil lograrlo, es no solo costoso, es muy difícil lograrlo, que toda esta gente que está completamente encima de Bolivia, en estudios, en academia, en experiencia, en actores políticos, en actores sociales, estemos todos juntos discutiendo un solo tema. Han faltado algunos protagonistas, ¿no es cierto? Y entre ellos me refiero a gente de esa Bolivia profunda. De nuevo siento como una suerte de marginamiento a ellos, un apartheid, ¿no? Sí, bueno, no soy parte de la organización, yo fui como invitado, pero yo valoro enormemente esta experiencia. Creo que todos los que estuvimos ahí volvimos con una idea de que sabemos algo más y algo mejor sobre nuestro propio país. Qué bueno. A partir de eso, yo creo que eso ya es una ganancia enorme. Mi última pregunta, porque justo para evaluar 360 la tengo hasta ahorita, que ha ido como representante ahí de los... ¿Hay presencia femenina en tu partido? Que se ha determinado desde las normas que tenemos. Sí, hay presencia. La presidenta de UN es mujer. Hay una serie de representantes en las listas que son mujeres. Yo creo que hay una buena presencia femenina, pero sobre todo hay un enfoque femenino del desarrollo, y eso es más importante aún, que es esto de incorporar a la mujer a
a la participación del mercado laboral, que es algo único que se da por una sola vez. Es como el bono demográfico, el poder tener a las mujeres con políticas adecuadas para que no vayan a abandonar su trabajo, que no sufran acoso ni violencia doméstica, leyes de maternidad, una cantidad de normas que les permita a las mujeres cada vez ser más transformadoras del mercado laboral. En las listas se ha respetado la paridad y la presencia. Sí, desde luego que sí. sí, absolutamente. Completamente. Bueno, yo te agradezco mucho, José Luis, muy interesante volver a verte de tanto tiempo, nos conocíamos de otra manera. Celebro tus respuestas sesudas y tu conocimiento de la economía. Te deseo la mejor de la suerte, porque si no mejoramos este país puede que nos vayamos un poquito al tacho, así que ha sido un gusto tenerte en el programa. El agradecido soy yo, te agradezco enormemente, me pongo a tu disposición las veces que sea necesario, y obviamente que tener estas oportunidades para poder tratar de explicar hacia dónde queremos ir y de qué manera, porque este va a ser trabajo de todos, absolutamente todos. Es imposible salir sin el compromiso real de toda Bolivia. Totalmente. Gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias. Hacemos nosotros una pausa, enseguida regresamos. Y para cerrar el programa tengo, afortunadamente llegó sanita y salva. Esta mañana hablábamos muy tempranito, aunque duro el viaje. Sayuri ya está acá en la ciudad de La Paz después de ese viaje que hizo a conocer un poco el proyecto 360 con la invitación directa de Claure. Hola Sasa, ¿cómo estás? ¿Ya mejor? Hola, Vero, ¿qué tal? Todo bien, sí, ya más descansada. Qué bueno. Contame, Sayu, contame qué fue eso, esos 360, qué viste, qué escuchaste, qué te impactó, qué te gustó y qué no te gustó. Bueno, han sido 2 jornadas súper agotadoras. Empezábamos temprano en la mañana y trabajábamos hasta tarde, incluso a la hora de la cena. El evento ha estado organizado con una serie de conferencias magistrales de especialistas en economía, donde se ha trabajado diferentes alas de la economía boliviana, una de ellas el análisis de la crisis. En segunda instancia, la presencia de algunos mandatarios como Macri, Duque y, bueno, no es mandataria, pero sí política venezolana, que es María Cristina, la que perdió en lo del fraude de Maduro. Los 3 dieron un poco sus impresiones de sus experiencias. Yo decía, ¿para qué lo traen a Macri si a Macri le fue mal? Pero un poco él quiso decir qué cosas debió hacer mal, claro. que hizo mal. Entonces, el que aprendió de los errores. Y luego tuvimos unos paneles, en uno de los cuales estuve yo presente, donde una cara de parte y contraparte. La parte te la daba Harvard, te daba los análisis, las ideas, y había la contraparte inmediatamente, que eran investigadores bolivianos que respondían a esto, decían, sí, esto nos parece correcto, esto está bien, pero dame un ejemplo de un tema que hayan tratado y luego haya habido esa segunda parte de los bolivianos. Bueno, hubo lo de los hidrocarburos, ¿no? Se estaba hablando de los hidrocarburos y cómo, si comprarlos y seguir explotando o no. Nos han dado una data, pero que es de terror, Vero, porque dice que para 2028 en Bolivia vamos a dejar de tener gas. Ellos han hecho una proyección económica porque las conferencias magistrales estaban llenas de data económica, que cuánto se gasta, que cuál es el déficit fiscal, y en el caso de los hidrocarburos está claro para ellos que para 2028 Bolivia va a ingresar en una total falta de gas. Y si es que seguimos con la cuestión de la falta de los dólares y de del no cambio de la matriz productiva, seguramente no vamos a poder comprar tampoco los hidrocarburos. Ahí eso es lo que planteaban los de Harvard. Y Álvaro Ríos, junto con otros especialistas bolivianos, decían, no, hay que buscar mejor tal vez la forma de los paneles solares, hay que buscar otra forma de usar combustible, o en algún caso también reexplorar viejos pozos que se han cerrado por razones políticas. La otra que a mí me ha gustado mucho es la de los ganaderos. Harvard te expone agronegocio, cómo debería ser la ganadería, la agricultura, la expansión de la frontera agrícola se ha tomado en cuenta, y los ganaderos desde su
experiencia personal, van y dicen, no, mire, nosotros hemos planteado esto, y a mí me encantó que un ganadero dijo, nosotros ya de una vez queremos pagar impuestos. Estamos cansados, denos garantía de que va a haber las leyes para nosotros, se va a respetar nuestra propiedad privada, pero por favor, queremos pagar impuestos. Entonces no lo había yo nunca escuchado de los ganaderos, me pareció fabuloso. Entonces mira, o sea, es data, presentar una cosa más macro versus la microeconomía y las relaciones también sociales y políticas que tienen estos sujetos económicos dentro del país. Sayu, yo lo veo como muy derechoso. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, es que vos eres medio zurda, Vero, porque los derechosos lo ven como zurdo. O sea, es que así estamos. Te explico por qué. La gente de izquierda dice, pucha, se han ido al imperio, a Harvard con el Claure, qué asqueroso, qué mal y no sé qué. Bueno, en gran parte los invitados fuimos, por ejemplo, Andrónico no quiso ir, y respeto mucho que Eva Copa sí decidió ir, pero hay gente que fue invitada que finalmente dijo que no, precisamente por eso, porque lo vio muy derechoso y dijo, yo con derechosos pues no me junto. Ahora, los que son de extrema derecha no les gusta porque dicen, están yendo a Harvard, esa universidad woke, que Trump les ha prohibido meter alumnos internacionales, qué vergüenza y no sé qué. Lamentablemente ahorita estamos con esa polarización que nos cuesta un poco salir de la zona de confort. Para mí lo ideal sería que se junten entre todos y que cada quien hable desde su punto de vista y que podamos hacer un programa de gobierno pues que agarre las dos alas y que agarre un poquito de esto, un poquito de aquello, porque Bolivia es un país diverso y no se va a resolver, y eso se les ha dicho a los candidatos, que también, por cierto, los candidatos a la presidencia han dado sus propuestas que no eran necesariamente económicas, pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, mira, ahorita has hablado con el Lupo, quieren dar bonos. Y el Tuto quiere hacer un plane. ¿Tú te acuerdas del plane? Que le pagaban plata a la gente para que desempedre las calles. Claro, o sea, sí. Eso están planteando. Quiero volver a los 90, o sea, no hay nada nuevo. Quieres volver al plane Tuto en los 90, en 99 hacían eso. Entonces, pucha, a veces te dan como esas sensaciones. Es esa propuesta económica de la mano invisible, ¿no? Para que se genere cierto movimiento. Pero a ti te ha aportado bastante este viaje hasta allá. ¿Tendría que haber sido hecho allá? ¿Era imposible hacerlo acá en Bolivia, por ejemplo? Hubo la primera versión en la Universidad Católica, ¿no? No sé si lo recuerdas, que estaba ahí Claure y asistieron y le han pintado en su cara, no ve Yankee Go Home. Y esta segunda versión fue aquí. Y pienso que simbólicamente representa mucho que se haga en Harvard. Para mí, bienísimo que haya sido en Harvard, porque pude conocer el lugar. No sé si hubiera sido aquí, habría sido bonito también, pero es muy diferente cuando uno llega al lugar. He conocido la biblioteca más grande después de la del Congreso, que es una biblioteca de 11 pisos, donde tiene literatura escrita por bolivianos, por peruanos, chilenos. Sí. El libro de Patsy está justamente ahí. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que todo lo que han conocido y han aprendido, Lupo decía acá, hemos ido a aprender de nuestro país desde allá, cosas interesantes que desconocías, ¿tú crees que son aplicables en este momento a los planes políticos que están presentando los binomios? No, y eso se los ha dicho. A mí me tocó el último panel, que era precisamente la posibilidad de la viabilidad de estos planes que nos han presentado, porque tampoco es que nos han dado respuestas, ¿no? Como que hagan esto, paso uno, recetas, paso dos, ¿no? Sino que se ha hecho un diagnóstico. No, eso no hay, ¿no? Difícilmente en las reuniones académicas, y tú lo sabes que has hecho hasta tu doctorado, difícilmente los académicos te dicen esto se hace y esto se va a resolver. Más bien es mucho más ambiguo, ¿no? Uno se empieza a preguntar y dices, bueno, este posible camino tiene esto, este posible camino tiene lo otro, uno piensa de una manera. Para mí es enriquecedor que esté Ricardo Hauptmann. Escenarios, exacto, ¿no? Y luego nos preguntaron los de Harvard, a nosotros los bolivianos, ¿ustedes creen que políticamente esto sería viable? Y la respuesta de Gonzalo Mendieta, de Sayuri Loza y de Chino Gómez Vela fue no.
no es viable. ¿Por qué? Porque precisamente esto, ¿no? Son cuestiones económicas que se van a aplicar, pero que en lo político difícil, porque estos señores se están peleando, hay una ruptura enorme dentro de la oposición, pero también dentro del así llamado oficialismo, donde están los androniquistas, los evistas, y yo les llamé la atención porque ellos estaban comparando mucho 1985 y el 21060 y 2025. Yo les dije, no, están equivocados, no estamos avanzados como en 1985, porque el 85 habíamos pasado por una dictadura muy cruenta, habíamos pasado por una crisis donde ya habíamos tocado fondo y de alguna manera los sujetos políticos estaban mucho más maduros después de haber recuperado la democracia y convencidos de que había que mantenerla y preservarla y respetarla para sentarse y dialogar. Pero ahora no pasa eso. En estos momentos todavía están peleando por sus pequineces, y tú has visto. Dime una cosa, ¿Claure ha sido el que ha gestionado todo esto o ha sido una iniciativa de los investigadores de Harvard o ha sido en conjunto? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, Claure había sido accionista en Harvard, ¿no? Y al parecer en alguna reunión surgió la idea de qué se puede hacer por Bolivia y ahí empezó la idea de Bolivia 360. Y claro, él también dijo, no, yo aprendí mucho, estoy aquí para aprender, y estuvo las 2 jornadas, él se las comió toditas, a diferencia de Manfred, por ejemplo, que apareció, hizo lo suyo y luego se fue. Y estaba él, ¿no? Pero esta es una iniciativa de él en conjunto con otros grupos también, ¿no? Este Growth Lab, que son unos chicos muy jovencitos, jovencísimos. Yo veía ahí un argentino y un venezolano que te hablaban de economía macro, pero capísimos, así súper técnicos, que probablemente no conocen Bolivia, ¿no? Porque si conocieran Bolivia no estarían tan seguros. Hablaban que hay que hacer tal y cual, y uno que es más viejo dice, ay, bebé, quiero tener tu edad. Se habló principalmente de temas económicos. ¿Se tocó de alguna manera los temas sociales? Por ejemplo, los temas que al compadre tanto le interesaban, temas de este apartheid que hubo en nuestro país de alguna manera, de esta incorporación de las nuevas clases sociales. ¿Se tocó algo de eso? Sí, bueno, nuestro panel lo intentó tocar, pero no tuvimos mucho tiempo. Claro, es que el problema es que la crisis no es, bueno, no estoy de acuerdo en que haya habido un apartheid, en realidad, no estoy de acuerdo en eso. De otra manera, no habría existido la movilidad social que han tenido los así llamados camiris. Creo que en Bolivia lo que hay es un distanciamiento muy grande. ¿Se tocó eso en el 360? ¿Sayus, se tocó algo de esto en 360? ¿O era todo económico? Han sido más cosas económicas y nosotros hemos querido a meter esto, pero nos han dado un panel de cosas políticas sociales, entonces así nos hemos batido a lo que se ha podido, y claro, es lo que les advertíamos. De hecho, el Gonzalo Mendieta le ha dicho algo escalofriante al Samuel y demás, les ha dicho, ustedes ponen un blanco con un blanco, por lo menos la Eva Copa pone indígena con Richter, no ve una indígena y un blanco, por lo menos el Andrónico pone la Prado y él, ¿no? Un indígena y una blanca, pero ustedes no, les dice. A ver, Manfred, ¿quién es tu vice? A ver, Samuel, ¿quién es tu vice? A ver, Tuto, ¿quién es tu vice? O sea, y eso les hemos dejado claro nosotros, ¿no? Nosotros ya no vivimos en la Bolivia del pasado, donde quienes acaparaban el poder eran los blancos. Ahora hay que entender que el poder está también en manos de los mineros cooperativistas, de los comerciantes, de los transportistas, de los camiris, de este nuevo tipo de empresarios y de estas nuevas relaciones sociales. Pero como te digo, era así una cosita muy breve. No creo que haya sido porque no lo querían tocar, sino porque lo importante es la economía para ellos, ¿no? En este momento lo importante es la economía. Pero justo ha faltado mucho de qué hablar y ha faltado mucho tiempo. Me imagino, sí, me imagino. En una frase que ya me tengo que ir y te agradezco porque no estás ni bien dormida. Esta mañana hablábamos tempranito y me decías, no estás ni bien dormida, pero te has dado un ratito para hablar conmigo. En una sola frase, ¿cómo lo evaluarías y del 1 al 10? A ver, mira, yo le daría un 7 porque ha sido, no sé si decirlo en una sola frase, bueno, a ver, buenas intenciones, pero mal alcance. ¿Por qué buenas intenciones? Porque es una cosa muy grande, muy bien hecha, donde se han encontrado muchos actores interesantes,
pero poco alcance porque no se ha expresado a la sociedad civil y han faltado muchos actores políticos que a mí me encantaría unirlos, Vero, ¿sabes? Yo a veces voy a eventos donde están organizaciones sociales, campesinos, indígenas, y es muy lindo el diálogo. Y luego voy a eventos de empresarios, estaba por ejemplo el Nelo Cochamanidis, que es el de Cochamandis, ¿no? Esa es la tarea, precisamente esa es la tarea que ahora nos toca. Eso a mí me encantaría, y eso es lo que yo lo que decía justamente me han pedido mis impresiones. Exacto. Construir un arco de unidad, un arco de concertación. Y ya Marcelo me han pedido que le dé mis impresiones y obviamente le voy a mencionar eso, ¿no? Que lo ideal sería que él sea capaz de romper la contradicción. Se lo dije porque tuvimos un almuerzo privado pequeño con pocas personas, donde estuve yo, estuvimos lado a lado. También. Le dije, hay que romper la contradicción. El día que tú puedas romper la contradicción étnica y regional, vas a poder entender mejor el país y vas a poder hacer que crezca. Mientras tengas unos de este lado y otros de este otro lado, difícilmente. Y para mí, lamentablemente, mi diagnóstico de todo esto es que el país no está listo para las medidas económicas que se necesita y tampoco está listo para sentarse a consensuar. De todas maneras, una buena actitud, ¿no? Patriótica, de alguna manera, de Claure, de hacer este trabajo, de querer aportar, de querer llevar a algunos y tratar de, desde lejos, empujar un poquito este carro que se llama Bolivia. No le podemos desmerecer, ¿cierto? Sí, mira, el tipo se ha gastado un montón de plata que muchos empresarios no lo hacen. Hay gente que dice, sí, lo que pasa es que está detrás del litio. O sea, no seamos tan ingenuos, ¿no? Si Claure quisiera el litio boliviano, haría lo que hacía Patiño. Nombraba empresas para que compren, para que participen, y él lucraba sin que la gente sepa que es él. No hay necesidad. Dime una cosa, ¿les han pagado todos los pasajes, la estadía, todo se les pagó, cierto? Sí, señora, pasajes, estadía y nos dieron de comer. ¿Y cuántas personas, pero no lo han llevado al Loveri, pero ¿y cuántas personas más o menos serán en este grupo boliviano? 90. ¿Todos fueron en el mismo avión o se acomodaron? No, porque algunos venían, es que te decían, ¿no? ¿Qué día quieres llegar y qué día te quieres ir? Algunos que, por ejemplo, han estudiado allá, que han vivido allá, se quedaban unos días más. Ya. Otros se querían, por ejemplo, conocer el lugar y se quedaron el domingo y recién están volviendo hoy. En mi caso, yo fui un día antes y me volví tan pronto acabó el evento por mi Overin, pues, ¿no? Porque el Vlad y el Overin te estaban esperando, pues, ¿no ves? Entonces no los voy a dejar a los dos. Y algún día conoceré Boston. He hecho una escala en Houston para comerme uno de esos briskets increíbles que me han encantado y acabó. Pero un día nos vamos a ir a dar una vuelta por ahí. Sí, qué delicioso que es todo eso. Y ¿sabes qué me gustó? Que lo pude conocer al escritor de Por qué mueren las democracias, que lo pude conocer al Boris Braniza, que es un economista capísimo, y que hubo muy buena onda. Por eso te digo, yo le valoro a la Eva Copa. No me gusta su gestión, hay muchas cosas que yo le he criticado, pero le valoro que haya estado ahí, ha hablado y el esfuerzo, ¿sabes? Qué bien, me parece muy bien. Eso es lo que nos hace falta, perder esos miedos, esos no me parece, no quiero, no me gusta, todo, y abrir espacios. Te mando un beso gigante, haz chis, ¿no ve? Y nos hablamos mañana, ¿sí? Un besito. Chao, chao. Otro beso para ti. Muchas gracias. Chao, adiós a todos. Bueno, para nosotros un orgullo, Sayuri allá, conociendo todo eso y además dándonos sus impresiones y contándonos, nuestra representante de los palenques. Un abrazo, hasta el día de mañana. Un mensaje de amor, de optimismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón. Amiga de